Antes de la predicación siempre pasamos a alguien a predicar el Evangelio. Ya que está Billy aquí, pues le va a tocar a él. No, más rápido se mueve. Bien. Vamos a buscar Tito capítulo 2. Vamos a hablar hoy acerca de la importancia que tiene la gracia en nuestras vidas. ¿Verdad? Es un tema que estaba escudriñando unos folletos por allí, ¿verdad? Sobre todo en los folletos de Romanos, y me recordaba algo bastante importante acerca de esto. Vamos a ver unos puntos importantes para que podamos tener, ¿verdad?, un entendimiento, ¿verdad?, más general, un poco más completo, podamos entender de cuán importante es la gracia, ¿verdad?, y cómo Dios, por medio de ella, ha obrado en nuestras vidas para nuestra salvación, ¿verdad? O sea, recuérdese que el propósito de Dios al manifestar su gracia, siempre el objetivo de Dios es que toda la humanidad, ¿qué?, se salve, ¿verdad? Siempre el objetivo de Dios ha sido eso. ¿Por qué? Porque nunca Dios, ¿verdad?, diseñó o, digamos, creó al ser humano como para mandarlo a un infierno, ¿verdad? Y por eso es que Él, por medio de su gracia, ha manifestado siempre, ¿verdad?, desde la creación, ¿verdad?, la manera en cómo el ser humano puede ser restaurado en su relación personal con Él. Y lo vemos, ¿verdad?, desde los primeros libros, ¿verdad? Génesis, ahí vemos la gracia de Dios manifestada, ¿verdad? Entonces es importante. Así que tiene Tito capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. ¿Se acuerda de qué hablan estos versículos? Cuando los hemos mencionado, ahí están los tres tiempos de la salvación. Y de hecho, hermanos, en los tres tiempos de la salvación es la gracia de Dios, ¿verdad?, la fuente de cada uno de ellos. Por eso dice, le decía el apóstol Pablo a Tito, fíjense bien, en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha, ¿qué? ¿Con qué objetivo? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Pero esa misma gracia, una vez que los seres humanos respondemos por fe al Señor, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Luego de salvarnos, ¿qué hace? Enseñándonos, ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Pero termina ahí la acción de la gracia? No, ¿verdad? La gracia sigue actuando en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice, porque nos da esperanza. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que recuerda Pablo y le dice a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le da un mandato y le dice, esto habla y exhorta. Reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Bien, como le decía anteriormente, vamos a ver hoy el tema es la importancia de la gracia, ¿verdad? Y es necesario ver a través de las Escrituras, vamos a ver algunos versículos, algunos ejemplos, ¿verdad?, donde la gracia de Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento, sobre todo porque mucha gente cree, ¿verdad?, sobre todo algunos falsos maestros, creen que la gracia es un invento o sea, el evangelio de la gracia es algo que Pablo se inventó, ¿verdad? Es cierto, no podemos negar que el mayor expositor, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento de la gracia de Dios, ¿quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Es el apóstol Pablo, ¿verdad? En todas sus cartas, ¿verdad?, él habla de la gracia de Dios y cómo se ha manifestado en nuestras vidas. Obviamente, ¿verdad?, nosotros recordamos el concepto de la gracia que manejamos nosotros. ¿Cuál es? La gracia es el favor o la bondad de Dios hacia un pecador que no lo merece ni
lo puede ganar. Fácil, ¿verdad? Y es algo que, ¿verdad?, nos hemos aprendido nosotros. De hecho, los maestros de escuela bíblica se lo enseñan a los niños, ¿verdad? Entonces, por eso, porque la gracia, dice, es el favor o bondad de Dios hacia un pecador que no lo merece ni lo puede ganar, ¿verdad? Algo importante que hay que, recordar, ¿verdad? ¿Se acuerda usted, sabe usted dónde es que la gracia, la palabra gracia, sí literalmente se menciona por primera vez en la Biblia? En Génesis. ¿Qué capítulo? Capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento? Porque es que, ahí se da la primera mención no es que la gracia no se ve manifestada antes, ¿verdad? Cuando hablamos de Génesis 6, estamos hablando de la gente que vivía en el tiempo ¿de quién? De Noé. ¿Qué estaba pasando con esa gente? ¿Ah? ¿Cómo era el designio en el pensamiento del corazón del hombre en esa generación? Dice la Biblia que era de continuo solamente el mal. Porque Dios dice la Biblia, de hecho, vamos a Génesis capítulo 6 para que veamos. Génesis capítulo 6. Recuerda el concepto, la gracia es el favor o la bondad de Dios hacia un pecador que no lo merece ni lo puede ganar. Fíjese bien lo que dice Génesis capítulo 6 del versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cómo? Mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Debido a esto, Dios toma una decisión, ¿verdad? Toma una decisión, ¿verdad? Pero, fíjate, al ver que el hombre se había depravado en gran manera, y estamos hablando que, hermanos, es poco tiempo desde la creación, ¿verdad? Fíjense bien, y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Obviamente, tal vez esta no es la traducción más correcta, porque ahí dice, y se arrepintió. Otra traducción dice, y le dio pesar. ¿Por qué? Porque, Dios, ¿verdad?, nunca había, como le decía anteriormente, nunca creó al ser humano con la intención de destruirlo o de mandarlo al infierno. De hecho, hermanos, sabemos que el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, ¿verdad? Pero vemos aquí que debido a la maldad del ser humano, Dios dice, tuvo pesar. ¿Y qué es lo que determina? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, ¿a quiénes? A los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Era no es diferente a ellos? ¿Ah? ¿O era también un ser humano que había ofendido la santidad de Dios? ¿Ah? Sí, Noé estaba incluido en eso. ¿Pero qué pasó con Noé? Su familia, sus hijos, su nuera, su esposa. Hay una diferencia. Dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé encontró el favor o la bondad de Dios hacia él, hacia sus hijos, sus nueras y su esposa. No era porque lo merecían. Y de hecho usted y yo no lo merecemos tampoco.
¿verdad? Y vemos en Génesis cómo Dios está manifestando su gracia hacia una generación maligna y perversa, de la cual también nosotros descendemos, o sea que no somos distintos a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿entendemos hoy claramente el concepto que manejamos aquí? La gracia es el favor o la bondad de Dios hacia un pecador que no lo merece ni lo puede ganar. Y ahora dirá usted, pero ¿cómo? ¿Por qué toda esa generación, verdad, fue raída de la faz de la tierra, excepto Noé y su familia? Porque Noé respondió de acuerdo a la voluntad de Dios, por fe, ¿verdad? Y lo vemos allá en Hebreos, donde dice que por la fe Noé hizo el arca, ¿verdad?, en la cual se salvaron él y su familia. Y todavía vemos allí incluso, hermanos, en ese tiempo cuando Dios le dice a Noé que construye el arca, hay un periodo de gracia para esa generación. ¿Por qué? Porque allí estaba un medio de salvación. Pero como Dios conocía el designio y el pensamiento del ser humano en esa generación, sabía que ninguno de ellos iba a ejercer la fe en él. Iba a confiar en que lo que él había dicho. ¿Y qué había dicho Dios? Iba a enviar un diluvio. ¿Sabe cuánto se tardó Noé construyendo esa arca? Se tardó un periodo aproximadamente de 110 años de gracia para esa generación. ¿Y qué tenía que hacer esa generación junto con Noé? Subirse nada más, confiar en Dios. Pero mucha gente a veces al ver estos cuadros, así, al leer estos pasajes en las Escrituras, tildan a Dios de cruel. Pero no ven el periodo de gracia. Es como la generación de hoy en día, de estos tiempos. ¿No ven que incluso la gracia de Dios se manifiesta a través de esos desastres naturales que Dios a veces permite para que la gente lo busque y se salve? Pero no, la gente sigue con sus designios y sus pensamientos solamente de continuo hacia el mal. Por eso es importante que nosotros conozcamos y ver aquí cómo es que la gracia de Dios se menciona por primera vez. Ahora, hermano, ¿es solamente en este pasaje que vemos nosotros manifestarse la gracia? ¿Hay algo otros ejemplos en el Antiguo Testamento que usted puede mencionar? Ahí vemos en la generación de Noé. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? ¿Se acuerda usted de Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Dónde vivía? Ur de los Caldeos. Adán no venía de una generación de adoradores al Señor. No, era un pagano. Era un idólatra. Y de ahí lo sacó Dios. Y le hizo promesas. Y le dijo que iba a ser de él una nación grande, de las cuales usted y yo somos descendientes, ¿verdad? Por la fe. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de la gracia de Dios manifestándose? ¿Se acuerda usted de Lot? ¿Quién era Lot? ¿Qué sabe usted de Lot? Era sobrino de Abraham, ¿verdad? Al cual Dios había bendecido junto con su tío, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice en Génesis que los dos tenían muchos bienes. Pero llega un momento en que hay un altercado entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, ¿verdad? Ya no cabían los dos juntos.
Viene Abraham y toma la sabia decisión de decirle a su sobrino, mira, bueno, escoge. He aquí, si tú vas a la izquierda, a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Y Lot, ¿verdad? Como era un hombre de negocios, ¿verdad? Dice que vio toda la llanura del Jordán, lo más hermoso. Y dijo, aquí me voy a ir. Lo triste para Lot fue que esto lo llevó hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Lot era un hombre muy próspero, pero vivía en una ciudad donde el pecado llegó hasta el cielo, donde Dios también en esa, ¿verdad?, determina y dice que iba a raer esas ciudades. ¿Merecía Lot ser rescatado? ¿Ser sacado de ahí? No. Se había convertido. Ahí vemos a un creyente salvo por gracia, viviendo como los paganos. Y muchas veces hablamos de ellos, pero también nosotros, ¿verdad? Apliquemos eso a nuestras vidas. Muchas veces nosotros como creyentes, cuando somos carnales, dirigidos por la naturaleza pecaminosa, nos comportamos como los inconversos también. Y vemos la gracia de Dios manifestándose en la vida de ese hombre llamado Lot, que antes de que Dios destruya Sodoma y Gomorra, ¿qué hace? Lo va a sacar, porque Lot no se quería salir. Tuvo que ser sacado a la fuerza. ¿Qué otro hombre o qué otro personaje en las escrituras del Antiguo Testamento que vieron manifestada la gracia y la bondad de Dios hacia su vida? ¿Se acuerda de usted de Naamán? ¿De dónde era Naamán? Un sirio, enemigo del pueblo de Israel. Era un general, un hombre con una estrategia militar muy elevada, de la cual la Biblia dice allá en Reyes que Dios le había dado esa inteligencia, esa estrategia militar. ¿Para qué? Para que le diera salvación ¿a quién? A Siria, de los ataques enemigos. Pero ¿cuál era el problema de Naamán? ¿Ah? Era un leproso. Y eso es un cuadro maravilloso en el Antiguo Testamento de cómo la gracia de Dios se manifiesta a la vida de un ser humano. Naamán no merecía que Dios lo sanara de lepra. ¿Y cómo llamó Dios a Naamán para manifestar su gracia en su vida? ¿Ah? ¿A quién utilizó Dios? ¿Ah? No, utilizó a una sirvienta, una joven que posiblemente había sido llevada en cautiverio. La Biblia no dice mucho de esa joven, no dice ni de qué tribu era. Posiblemente ella vio morir a sus padres en las incursiones que hacían los sirios, que eran crueles, hermano. Pero vemos la importancia que tiene en cada uno de nosotros el poder ir y predicar las buenas nuevas de salvación. A pesar de que ella había sido llevada en cautiverio, ella no sentía rencor hacia su amo. No, al contrario. Le dijo que allá en Israel, si él rogaba al profeta, él podía sanarlo de la lepra. Le dio esperanza nada más. Y nosotros sabemos cómo terminó la historia. Y vemos a un creyente del Antiguo Testamento llamado Naamán, al cual usted y yo vamos a ver en el reino de los cielos. ¿Usted lo cree? Sí, claro que sí, es un creyente, salvo por gracia. A pesar de que era un sirio, Dios lo sanó de su lepra, lo restauró.
Y así podemos mencionar a los ninivitas en el tiempo de ¿quién? De Jonás también. De hecho, Diego predicó, ¿verdad?, de todo el libro cerca de Jonás. Y vemos esa generación, 120,000 personas que vieron la gracia de Dios manifestarse. ¿Por qué? Porque la orden era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Será el juicio de Dios hacia esa generación. 120,000 personas que vieron la gracia de Dios manifestarse en su vida. Por eso vemos importante de cómo la gracia de Dios se ha manifestado. Ve que, o sea, no es algo nuevo que se inventaron los apóstoles del Nuevo Testamento. No, sí que la gracia de Dios siempre ha estado activa desde que Adán y Eva pecaron. Porque ¿qué merecían Adán y Eva? ¿Ah? Por haber comido la muerte. Pero encontraron redención. Dios les puso un sustituto, alguien que pagó por su pecado. La piel de ese animal sirvió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Esa es la gracia de Dios actuando, hermanos. ¿Y a quién representaba ese animal que fue sacrificado? A nuestro Señor Jesucristo, cuya justicia y santidad se nos ha imputado ¿a quiénes? A nosotros. Por eso que Dios nos ve a nosotros en Cristo como que si nunca hubiésemos pecado. Todo es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como primer punto tenemos que la gracia de Dios es la base para recibir la salvación. Oiga bien, la gracia de Dios es la base para recibir la salvación. Por eso, ¿se acuerda usted lo que dice en Efesios 2:8? Es un versículo bastante conocido, pero muchas veces nosotros lo decimos porque me lo aprendí. Para los niños, si usted va allá, ¿por qué se va a hacer? Porque me de la fe. Pero a veces no nos detenemos a meditar en él. ¿Por qué es que Pablo le dice a estos creyentes de Éfeso? Porque por gracia soy salvo. ¿De qué les ha hablado antes? ¿Qué les ha recordado antes? ¿Ah? Exacto. Si usted y yo vamos al capítulo 2 del versículo 1, para que podamos veamos Efesios capítulo 2, para poder entender este punto. La gracia es la base para recibir el regalo de la salvación. Vemos Efesios 2. ¿Lo tiene? Vea lo que dice. ¿Y él qué hizo? Dice, y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Saber esto, hermanos, debería de nosotros movernos ¿a qué? A que tengamos misericordia de estas personas, de los inconversos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, esa era parte de nuestra vida anterior, pero en la de ellos es una realidad actual. Y hay que recordar, allí estuvimos nosotros. Por eso que Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, los incrédulos. Pero mire el 3,
en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se está incluyendo también ahí. ¿Por qué? Porque Pablo recuerda su antigua vida. Y Pablo está agradecido con el Señor. Y dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pero algunos todavía seguimos actuando de la misma manera, siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, siendo hijos de Dios. Sí, muchas veces sí. No debería, no es correcto. Porque eso es pasado para nosotros. También el inconverso. Lo triste hoy en las iglesias es que muchos creyentes todavía siguen viviendo bajo los deseos de la naturaleza pecaminosa, sabiendo que todo lo que la naturaleza pecaminosa produce es pecado. Seguimos siendo rebeldes a las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Por eso dice, ¿sí? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. O sea, ¿qué significa? Que usted y yo no merecemos la salvación que tenemos. ¿Cómo deberíamos de responder sabiendo esto? Recordando esto. ¿Ah? Con una actitud de gratitud. Y esa actitud de gratitud debería de manifestarse siendo obedientes a las responsabilidades que tenemos. Amándonos los unos a los otros, porque Dios lo manda de esa manera. Orando los unos a los otros, que son responsabilidades que tenemos. Orando incluso por nuestros gobernantes. Orando por la paz de Jerusalén. Y no solamente por Jerusalén, sino por todas esas naciones, hermanos. Porque Cristo hizo un pago completo en la cruz del Calvario por todos. Siendo sirios, israelitas, palestinos, árabes, rusos, alemanes, todos ellos. Deberíamos de pedir en nuestras oraciones que la gracia de Dios los alcance para que les dé salvación de la misma manera que nosotros. Por eso Pablo dice, por gracia soy salvo. ¿Y qué más ha hecho Dios? Y juntamente con Él, dice que ha hecho, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar, fíjense bien, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es donde nosotros tenemos el problema actualmente, como iglesia local. Sí, nos gusta saber que la gracia es la base para recibir el regalo de la salvación. Y lo entendemos muy bien. Y vemos los versículos.
Pablo también lo dice allá en Tito, capítulo 3. De la misma manera. Pero a nosotros se nos olvida eso, ¿verdad? Se nos olvida. Entonces, en vista de esto, hermanos, ¿qué podemos decir? La gracia, aparte de que es la base para recibir el regalo de la salvación, también como segundo punto tenemos que la gracia es el medio para vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque la gracia no se termina cuando usted y yo somos justificados por la fe en Cristo. La gracia todavía está activa en el segundo tiempo de la salvación. Por eso en el versículo que tomábamos al principio, en Tito capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice el 11, 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso habla del primer tiempo de la salvación, que es la justificación, ¿verdad? Pero dice en el 12, ¿qué hace la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Por eso decía, el segundo punto es, también la gracia es el medio para vivir una vida piadosa. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es que la gracia nos enseña a nosotros a vivir, primero, a renunciar a la impiedad? ¿Qué es eso? ¿Qué es impiedad? ¿Qué entiende usted por impiedad? Alguien que no es pío. ¿Qué es impiedad? Un concepto que encontré ahí en el diccionario de la Real Academia Española dice: impiedad es la actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera coherente en contra de lo que se le debe como creador y salvador. Fíjense bien, es una actitud rebelde. ¿Cómo manifestamos esa rebeldía nosotros? ¿Cómo? Cuando somos negligentes a nuestras responsabilidades cristianas. Una de ellas es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Orar sin cesar nos manda el Señor en las Escrituras. Y cuando nosotros no lo hacemos, ¿qué pasa? Estamos mostrando impiedad, rebeldía hacia lo que Dios nos manda. Cosas sencillas. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es impiedad. No rehúses hacer el bien a quien es debido, dice el proverbio, cuando tienes el poder para hacerlo. Y el mayor bien que le podemos hacer a un inconverso es predicarle el evangelio. Al vecino. Sí, al vecino. Es nuestra responsabilidad. A los compañeros de trabajo, los de estudio, nuestros amigos, nuestros familiares. Por eso dice, la gracia nos enseña cómo, a través de los recursos que Dios nos ha dado por medio de él. Uno de los recursos es la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Busque allá Juan capítulo 16.
Juan 17. Es un recurso que tenemos en la gracia de Dios. De hecho, también es parte de la armadura, ¿verdad? En Juan capítulo 16, ¿qué dice el Señor? Juan capítulo 17, no sé por qué. San Juan capítulo 17. Fíjense bien. Versículo 14. Juan capítulo 17 del versículo 14 en adelante. Dice: fíjense bien lo que dice el Señor. Esta es la oración que el Señor hizo, ¿verdad? Estando en el huerto de Getsemaní. Y dice: yo les he dado, ¿de qué? Tu palabra. Y el mundo, ¿qué hace el mundo? ¿Y qué hacemos nosotros con el mundo? Le amamos, ¿verdad? Cuando sabemos a través de las Escrituras que lo que el mundo hace con nosotros es aborrecernos. Por eso dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no somos del mundo. Allí estábamos, de ahí nos rescató la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque aquí en el mundo tenemos responsabilidades que cumplir mientras esperamos a que el Señor venga, ¿verdad? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, vuelve a repetir: no son del mundo. Grabémonos esa frase. Dígalo conmigo, como dice aquel. No somos del mundo, ¿verdad? Como tampoco, dice, yo soy del mundo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Es su mandato para nosotros. Si queremos santificarnos en nuestro diario vivir, tenemos que ir al recurso que Dios nos ha dado, que es su propia palabra. ¿Por qué? Porque es un medio que Él utiliza para santificarnos. Por eso, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, dice, así yo los envío al mundo. ¿Para qué? Para que prediquen el evangelio, ¿verdad? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por quién estaba rogando en ese momento el Señor? ¿Por quiénes estaba rogando en ese momento? Literalmente, cuando Él estaba pronunciando esta oración. Por los discípulos. Pero ¿estábamos usted y yo incluidos ahí? Sí, claro que sí, es la gracia de Dios, hermano. Por eso dice, mas no ruego solamente por esto, o sea, por sus discípulos, ¿verdad? Sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Pero ¿cómo el mundo, cómo los inconversos van a creer en nosotros si hay divisiones entre nosotros? Si hay pleitos. Son cosas normales, sí. Por eso es importante santificarnos a través de la palabra. Es algo que cuesta, pero Dios nos ha dejado sus recursos. Otro recurso es, ¿qué? El Espíritu Santo. Y lo vemos ahí, en el mismo capítulo de Juan, 14:26. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Fíjense bien. Recuérdense lo que dice
le dice Pablo a Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ahí tenemos el manual para nuestras vidas, la palabra de Dios. Pero como en nuestras propias fuerzas es imposible, Dios ha enviado su Santo Espíritu a morar en cada uno de nosotros para que Él nos dé el poder, la capacidad de poder vivir conforme a su voluntad. Por eso dice Juan, capítulo 14, fíjese bien, el versículo 26. Dice, mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer Él? Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace? ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Consolarnos y a la vez enseñarnos, capacitarnos para que nosotros podamos vivir una vida digna. ¿Qué otro recurso Dios utiliza en su gracia para que nosotros podamos vivir una vida piadosa? Ya vimos, utiliza la palabra, utiliza el Espíritu Santo, ¿y qué más? La oración también es importante, de hecho es una necesidad. Pero hay otro recurso, la confesión de pecados. Veamos lo que dice Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Cuatro 11, ¿qué dicen? Y él mismo, ¿qué hizo? Constituyó a quienes. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que dicen fluctuantes, llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo. O sea que, hermanos, usted y yo somos recursos que Dios quiere utilizar para que mutuamente seamos edificados en base a los dones que el Espíritu Santo nos ha otorgado. Porque aquí ningún creyente me va a decir que no tiene por lo menos un don. ¿Qué nos dice eso? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Ah? Si Él nos ha dado un don específico según la capacidad que Él en su gracia y en su misericordia, el Espíritu Santo ha visto en nosotros, ¿a qué nos está llamando? A servirle. Fácil, ¿verdad? Que somos inteligentes. Pero muchas veces mostramos rebeldía ante esa responsabilidad. Por eso le dije, la gracia es el medio para vivir una vida piadosa.
Y esa vida piadosa involucra servicio. Que dediquemos tiempo a nuestro Dios. Tiempo para escudriñar las Escrituras. Tiempo para orar. Que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. Que nos congreguemos para que podamos ser exhortados, animados mutuamente. No importa quién se para aquí, pero como creyentes siempre tenemos eso en la mente, ¿verdad? De menospreciarnos los unos a los otros. Y casi en todos los ministerios se da eso. Por eso es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacernos vivir una vida digna, para que podamos reflejar a Cristo, que ese es el objetivo principal. No que la gente me vea a mí. No, que las personas vean a Cristo en nosotros. Incluso entre creyentes. Es importante, ¿no? Tener eso en mente. Nuestro objetivo es que la honra y la gloria sea para el Señor. Que nuestro servicio, ¿verdad?, adoración, no importa en el área que lo hagamos, sea para honra y gloria del Señor. Y eso era algo que Pablo tenía en mente. Cuando él lo dice ya en Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Se acuerda cuando Pablo habla del Evangelio? ¿Verdad? Y le dice a los creyentes en Corinto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Verdad? Y habla del Evangelio. Ahí está bien claro el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después de eso, Pablo dice quiénes eran los testigos de esa resurrección. Y se apareció a quién, dice, a Cefas, se apareció a Jacobo, se apareció a más de 500 hermanos. Y por último, dice Pablo, se me apareció a mí, del cual yo no soy digno. Y antes dice, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Estaba Pablo menospreciando el servicio de los demás? No, no, no. No era ese el objetivo de Pablo. Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero a nosotros nos cuesta entender eso, que nuestros dones, que nuestras habilidades que tenemos para servirle al Señor no son nuestras, es el Espíritu Santo el que las ha puesto en nosotros para honra y gloria de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos eso, que nuestro servicio, adoración debe de ser con el objetivo de honrar a Dios, fácilmente tomamos vanagloria. Nos vanagloriamos. Y eso nos lleva a menospreciar a los demás. Pablo por eso no está menospreciando el servicio de los otros apóstoles. Y me gusta, fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente, en ese versículo. Dice, fíjense bien, dice Pablo, sin embargo, dice, lo que ahora soy, ¿verdad?, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultado, pues he trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de su gracia en mí. ¿Sí? Ahora decía, sí, yo he trabajado mucho. De hecho, hermanos, en la Biblia no se registra que los otros apóstoles fundaran iglesias. Pablo sí lo hizo. Pablo sufrió mucho. Él sabía, estaba agradecido con el Señor.
Y esto, hermanos, no solo se aplica, ¿verdad?, en las cosas espirituales, también en las cosas seculares podemos aplicar eso. Lo que ahora tenemos, los logros que que el Señor ha permitido tener sobre esta tierra, sean estos de carácter espiritual, material, físico. Porque si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos aquí. No hubiésemos sido adoptados como hijos. Tuviéramos ese privilegio. Incluso los materiales, hermano, que poseemos estando en esta tierra. Sea que lo logramos como inconversos, hoy que ya somos creyentes, es la gracia de Dios actuando. Porque Él nos bendijo de esa manera, nos dio la inteligencia, nos ha dado la salud. ¿Todo para qué? Para que le demos honra y gloria a su nombre. Pablo tenía muy en claro eso. En vista de esto, hermano, podemos decir, ¿dónde queda la jactancia en nosotros? ¿Ah? Queda excluida. Porque todo es por la gracia de Dios. Para honra y gloria de su nombre. Ahora, ¿qué va a hacer con estas verdades? ¿Cómo vamos a responder? Ya esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, por tu bondad inmerecida hacia nosotros.